Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Félix Pimentel y esta tarde le vamos a presentar un tema sobre los inicios de la Segunda República. Este tema está compuesto por 5 miembros, los cuales cada uno de ellos va a presentar los hechos más importantes. Inicios de la Segunda República. La Segunda República comprende el periodo de 1865 a 1916. Entre sus características más sobresalientes se encuentran los gobiernos despóticos y los golpes de Estado, producto del caudillismo y el regionalismo que imperó durante el siglo XIX y siglo XX. Los 2 años de la guerra de guerrilla en 1863 y 1865 en contra del Imperio Español conllevaron a que poblaciones como Santiago, Montecristi y Puerto Plata, al inicio de la década de 1860, eran de las principales en el país, quedaron prácticamente destruidas, así como su economía fundamentada en la agricultura, principalmente en el cultivo del tabaco, al que Pedro Francisco Bono llamara el padre de la patria, por su incidencia en la vida económica de la nación. El tabaco fue precisamente el principal producto que se comercializó en el exterior durante el señalado periodo de los ingresos que se recibieron, se utilizaron para financiar las actividades guerrilleras en contra del español. La gesta restauradora provocó una alianza entre los líderes de las regiones norte y sur, quienes rivalizaron durante la ocupación haitiana a causa de la política agraria establecida por Jean-Pierre Boyer y luego por el liderazgo de Pedro Santana, obtenidas por las campañas militares que sostuvo contra Haití. Otro motivo de esta rivalidad fue la aprobación de la Constitución de 1854, que no fue del agrado de los líderes norteños, los cuales respondieron en Moca en el 1858. Los sectores dominantes sueños apoyaron en sus inicios la anexión por considerar que tendría mejoría mercados que en España para exportar su madera. Sin embargo, fueron retirados este respaldo al no recibir los beneficios económicos que imperaban y debido al trato que en el plano social y racial le dispensaron. La alianza concertada por los dirigentes de las 3 regiones principales del país, norte, sur y este, se rompió con la salida de las tropas españolas, al pretender que los tabaqueros que Santiago se quedara como capital de la República, lo que no fue aceptado por los sueños y los líderes de la región oriental. El regionalismo se apoderó de los caudillos de la clase media de esos lugares, cuyas diferencias ideológicas eran bien definidas. Los del sur pretendieron mantener el despotismo y el anexionismo que lo caracterizó durante la Primera República.
mientras que los del norte se pronunciaron en favor del nacionalismo y el liberalismo. Las consecuencias más importantes de esta rivalidad fue que Santo Domingo se convirtiera de nuevo en la capital de la República. Y el sur continuó aunque no por mucho tiempo, ejerciendo un predominio político sobre el norte, debido a que el general José María Cabral se constituyó en el principal dirigente de la guerra restauradora. Cuando ésta se extendió hacia el sur, Cabral sustituyó el liderazgo a Santana, quien murió en 1864, lo que motivó que muchos de sus partidarios partieran a la isla restauradora, a retirarse a la isla los españoles. Los últimos, el 11 de julio de 1865, el general Pedro Antonio Pimentel era el presidente del gobierno, pero en manera de política, de ejercer el poder, provocó que fuera socialista, decidió retornar a Santiago, lo que renunció a la presidencia el 13 de agosto, pero ya Cabral había sido nombrado el 4 de ese mes, producto de la República, con plenas facultades para ejercer el mando supremo. Las razones que se le tomaron en cuenta para hacer esta designación fueron las siguientes. A. Fue el jefe de las fuerzas que entraron en la capital al salir de los españoles. B. El gobierno de Pimentel no contó con el apoyo de los líderes liberales y el general Cabral protegió a los comerciantes de las demandas de Pimentel. La primera administración de Cabral. Al iniciarse el mandato del general Cabral, fruto del golpe de Estado dado a Pimentel, el gobierno estuvo formado por un apoyo de jóvenes liderales de la capital, entre ellos José Gabriel García, Mariano Antonio Cesteño, Luis Dorrocher y Fernando Arturo Meriña. También lo integró personal experimentado y artistas como Jacinto de la Concha, Benito Alejandro Perier y Pedro Alejandrino Piña, entre otros. El señalado colectivo facilitó la convocatoria asambleísta constituyente en Santo Domingo el 24 de septiembre de 1865 y el 14 de noviembre de ese año. Fue puesto en vigencia la constitución más liberal que tuvo el país en el siglo XIX, al considerar lo siguiente: declaró ciudadanos todos los dominicanos mayores de 10 y 8 años, a los casados de menor edad. Se estableció la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía dominicana. Se permitió el ejercicio de cultos que no fuera el católico. La eliminación de requisitos de la posesión de inmuebles para ser presidente, al legislador estableciendo como único requisito para este cargo tener 18 años de edad.
creación del voto directo y el sufragio universal en favor de todos los ciudadanos, entre otras actividades. A pesar del apoyo recibido, el presidente Cabral demostró desde el inicio de sus mandatos debilidad de carácter, a no asumir una posición definida ante las presiones que ejercían los seguidores del expresidente Buenaventura Báez para que se permitiera el retorno. Crean junta gobernativa en el Ceibo. Entre los aldeanos que se convirtieron en racistas estuvo el general Antonio Guzmán, que en octubre se levantó en armas en San Pedro de Macorís, recibiendo el apoyo del también general Pedro Guillermo, quien no solo puso y pasó el movimiento, sino que creó una junta gobernativa en el Ceibo, lo que constituía el segundo golpe de Estado en menos de 2 meses. Cabral, al conocer de la rebelión en el oriente, decidió reunirse el 21 de octubre, pero los miembros de la asamblea no lo aceptaron y por el contrario procedieron a mayor respaldo, designando una junta entre lo que se encontraba el antifascista padre Fernando Arturo de Mariño y padre Pujol. No obstante, Cabral continuó demostrando debilidad en el acto cargo que contestaba, y el día 23 de este mismo mes se dirigió hasta San Cristóbal, alegando que buscaría refuerzos, por lo que la capital quedó bajo la dimensión de general Mansueta. La situación fue aprovechada por el presidente Pimentel, así como por los generales Pedro Martínez y Federico. De este mismo mes se dirigió hasta San Cristóbal, alegando que buscaría refuerzos, por lo que la capital quedó bajo la dimensión de general Mansueta. La situación fue aprovechada por el presidente Pimentel, así como por los generales Pedro Martínez y Federico de Jesús García, quienes se pronunciaron a favor del movimiento del Este, lo que fue aprovechado por el general Pedro Guillermo, quien llegó a las orillas orientales del río Sama con una tropa anarquista y exigió de manera amenazante el retorno de Báez a la presidencia de la República. Cabral no solo renunció a la presidencia de la República, sino esta vez el 15 de noviembre, sino viajó a la isla de Curazao en una goleta a buscar a Báez para entregarle la primera magistratura, la nación que quedó ocupada provisionalmente por Pedro Guillermo. El país de esta manera tuvo 4 presidentes en menos de 4 años, principalmente al iniciarse
en su segundo periodo. Al republicano, que se extendió hasta 1916, cuando tropas militares norteamericanas invadieron el territorio nacional. Ahora, Estefanía Cerda nos va a hablar sobre algunos temas sobre el inicio de la Segunda República. Ella nos va a hablar sobre la tercera administración de Báez, los partidos azules y rojos, el primer triunvirato militar y Luperón impone a Cabral. Saludos. Tercera administración de Báez, 1865-1860. El gobierno de Báez inició el 8 de diciembre de 1865, luego de su elección por la Asamblea el 14 de noviembre de ese año. Ese mismo día se rebelaron los generales Gregorio Luperón en Puerto Plata, Benito Monción en Guayubín y Lucas de Peña en Montecristi. Estos armaron una guerra que duró 2 semanas y terminó con la derrota de los insurrectos y el extrañamiento del país de Luperón. Báez incluyó en su gabinete hábilmente a Pedro Santana y José María Cabral. Este último renunció alegando problemas de salud cuando éste en realidad no estaba conforme con el trato que Báez le estaba dando. Báez no se sintió afectado por esta renuncia, pero sí por el movimiento de la nueva revolución, destacándose los líderes Marco Antonio Cabral, quien con su rapidez pudo derrotar a los revolucionarios de Neiva, San Cristóbal y San Juan de la Maguana. Cabral entró al país para liderar la revolución. El Congreso puso una vigencia el 19 de abril de 1866, la Constitución Santanista de 1864, alegando que la del 1865 estimulaba las revoluciones. La Carta Magna establecía la emisión de papel moneda y restituyó el exilio como pena por los hechos políticos, entre otros. Los partidos azul y rojo. Esto inició en la guerra civil. Esta práctica se evidenció en el movimiento dirigido por Luperón, quien fue aplastado en poco tiempo por los generales Miguel Lovera, Juan de Jesús y Federico García, y este último se unió a Luperón y formó parte del triunvirato. Este movimiento se inició el 8 de diciembre de 1865. Báez fue el líder desde sus inicios. El Partido Rojo fue denominado Partido Baezista o de la generación. En esto militaron los que estaban en contra de Pedro Santana como el Partido Azul estuvo integrado por liberales. El primer triunvirato militar, gracias a las victorias obtenidas en la línea noroeste y el apoyo de los tabacaleros, permitieron a Luperón actuar rápidamente, formando el 1 de mayo de 1866 un triunvirato, lo que significaba un golpe de estado para la Segunda República. Este estuvo formado por Federico de Jesús, Pedro Antonio Pimentel, quien había sido mandado por Báez al Cibao, pero Luperón lo detuvo y lo convenció para que se pasara al movimiento conspirativo. Pimentel así lo hizo y se dirigió a Santo Domingo, donde convenció a Báez de buscar asilo político. El mes de junio fue decisivo para mantener el poder del triunvirato. Se armaron ciertas guerras por parte de Luperón y Pimentel, quienes Aquí por medio de un decreto se convocó una convención nacional con el fin de elaborar una constitución y juramentar al que iba a ser elegido presidente. En ese mismo tiempo, casi se arma una guerra con los generales. Este creó un decreto donde se impedía la entrada al país de todos los que fueron expulsados, incluyendo al expresidente Báez. De esto se crearon 2 brigadas de artillería llamada Osama y Restauración. Ahora, Albana Suriel nos va a hablar sobre la segunda administración de Cabral, la injerencia norteamericana en Samaná, la revolución de la generación y la cuarta administración de Báez y la guerra de los 6 años. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la segunda administración de Cabral. El 29 de septiembre del año 1866, mientras el general Cabral se juramentaba como presidente de la República, un levantamiento armado se producía en casi todo el territorio nacional, siendo los baecistas derrotados por los leales del gobierno, que salieron de la capital al mando del general José del Carmen Reynoso. La defensa del gobierno en el Cibao estuvo a cargo del general Manuel Rodríguez alias El Chivo, quien venció los insurrectores
y envió hacia la capital detenidos a los generales Salcedo y Monción. La injerencia norteamericana en Samaná. La situación económica que padecía el país en 1867 y las constantes revoluciones de los baesistas motivó que el presidente Cabral procurara obtener recursos económicos y armas de los Estados Unidos. Con el respaldo del gabinete y del ministro de Relaciones Exteriores, José Gabriel García, envió varias cartas a Estados Unidos solicitando empréstitos. El gobierno estadounidense pretendió aprovecharse y envió a su secretario de Estado, William Seward, quien formula una contrapropuesta que consistía en comprar o arrendar la bahía de Samaná, a lo que Cabral aceptó porque pensaba que así era la única manera que podía mantener su poder. Estados Unidos pretendía pagar $2 millones por la bahía de Samaná. La Operación de Báez y la Guerra de los 6 años. El 2 de mayo de 1866, Báez asume el poder con régimen de terror, con propósito de eliminar la fuerza política de los líderes. A pesar de esto, no pudo impedir el surgimiento de movimientos armados en el territorio. Ante esto recurre al mismo expediente que Cabral y manda a su ministro Manuel M. Gutiérrez a Washington con el fin de percatarse hasta dónde llegaron las negociaciones de Pujols. Los baesistas rechazan el arrendamiento de la bahía de Samaná, pero estos en el poder van más lejos que Cabral, queriendo vender la bahía a Estados Unidos por $1 millón oro, más 100,000 en armas, pertrechos y protección para Santo Domingo, Puerto Plata y Samaná. El gobierno norteamericano no da respuesta inmediata y a Cabral se le ocurre la emisión de papel moneda que se llamaba bono metálico, que llegó a cotizarse a 20 centavos el peso y a peso nominal, y así hacerle frente a la situación que atravesaba. La injerencia norteamericana en Samaná. La situación económica que padecía el país en 1867 y las constantes revoluciones de los baesistas motivó que el presidente Cabral procurara obtener recursos económicos y armas de los Estados Unidos. Con el respaldo del gabinete y del ministro de Relaciones Exteriores, José Gabriel García, envió varias cartas a Estados Unidos solicitando empréstitos. El gobierno estadounidense pretendió aprovecharse y envió a su secretario de Estado, William Seward, quien formula una contrapropuesta que consistía en comprar o arrendar la bahía de Samaná, a lo que Cabral aceptó porque pensaba que así era la única manera que podía mantener su poder. Estados Unidos pretendía pagar $2 millones por la bahía de Samaná. Alexander López nos va a hablar sobre el préstamo al MUN. Báez solicita anexión a Estados Unidos. Samaná sigue en poder del norteamericano, y sobre la lucha en el norte y el sur contra Báez. Préstamo Harmon. El país pasaba por una situación de inestabilidad económica en el gobierno de Báez, lo cual llevó a solicitar un préstamo a los Estados Unidos, el cual fue rechazado, y tuvo que buscar una alternativa
y le encontró en Europa en el grupo de financieros Edward Harmon, y en el 1 de mayo de 1869 se firmó lo que era el préstamo solicitado por la República Dominicana de 120,000 libras de esterlinas. De esto solamente se le fue otorgado en efectivo 320,000 libras, y por concepto de comisión Edward se quedó con 100,000 libras. Este préstamo tenía un interés de 6% anual durante un periodo de 25 años. La garantía que presentó Báez hacia este préstamo fueron las recaudaciones anuales de Santo Domingo y Puerto Plata, los bienes nacionales. También presentó lo que eran las minas de carbón y los bosques. República Dominicana a Estados Unidos. Báez, con tal de quedarse en el poder, o sea, al mando, arriba, ofrece a Estados Unidos la República Dominicana, a cambio de que ellos les mandaran un barco de guerra, o sea, un buque, y 300,000 dólares. El presidente de Estados Unidos en aquel entonces impedía o evadía a Báez a toda costa para que éste lograra su meta, pero no fue hasta el 1869 donde ganó las elecciones de Estados Unidos Ulysses Grant, y este aceptó la propuesta de Báez, dándole protección del general Luperón a Báez. Tiempo después, el presidente de Estados Unidos mandó lo que es de forma secreta a Raymond Perry a Santo Domingo para negociar el tratado de anexión, donde decía que se le entregaría solo 100,000 dólares en efectivo a la República y 50,000 dólares en armas. Báez y los comisionados estadounidenses firmaron este tratado el 29 de noviembre de 1869, pero en vez de firmarse ese solo, también se firmó otro, en el cual se daba un arrendamiento a la bahía de Samaná. El 16 de febrero de 1870 se celebraron las elecciones en la República, donde se puso en marcha un plan baetista, el cual fracasó, con solamente adquiriendo 16,000 firmas de 300,000 habitantes del país. Los dos personajes, como quien dice, que más se destacaron en la oposición a Báez fueron José Gabriel García y Gregorio Luperón. Ya al final, la oposición ganó. Estados Unidos nunca obtuvo su objetivo, que era la anexión, pero esto nunca impidió de que Estados Unidos hiciera su arrendamiento en la bahía de Samaná. Sigue en poder de los Estados Unidos. Ya con el derrocamiento del presidente haitiano, Sarnaye, entró al poder lo que quien se llamaba Nisojet Sajet, quien adoptó la política de apoyar a Luperón y a Cabral. Los estadounidenses debían abandonar Samaná para el 1872, por lo que Báez les avisó al gobernante de la bahía, al coronel José Favent, de que esté junto, o sea, que apoyara a la persona de la campaña Samaná Bay Company para arrendarle un lugar por 99 años, y a cambio estos le otorgarían a Báez, o sea, al gobierno, 150,000 pesos anuales. Ya finalmente, en el nuevo intento de los Estados Unidos en hacer una anexión a la República Dominicana, solamente obtuvieron de que Samaná, o sea, ellos arrendaron Samaná, como se lo dije anteriormente, pero lo que es Samaná Bay Company, para que esto izaran su bandera en el norte de Estados Unidos, y así dar a conocer de que ya oficialmente Samaná no pertenecía a la República Dominicana. La lucha en el norte y el sur contra Báez. La lucha contra Báez empezó en el sureste del país a pocos meses de que Báez ocupara por cuarta vez el mandato a presidente del país. En el sur se encontraba Cabral, ya se había convertido en un caudillo, y esto hizo de que Báez pidiera lo que es poder militar. Por otro lado, Báez tuvo que enfrentar a los generales Marcos Adón
y Eusebio Manzuela en el este del país. Mientras que en el norte del país se encontraba Luperón y Pimentel comandando una lucha contra Báez, contra personas que seguían a Báez utilizando el barco de telégrafo, pero esta lucha terminó en un fracaso total para Luperón y Pimentel, ya que gracias al apoyo estadounidense, Báez salió glorioso en esta guerra. Luperón se vio obligado a abandonar la operación, esta lucha, ya que se encontraba entre dos buques, un buque dominicano y un buque estadounidense. Ya para el 1800. Ahora Kirsi Tolentino nos va a hablar sobre el movimiento unionista, aspectos importantes ocurridos en el gobierno de los 6 años de Báez, presidencia de Ignacio María González, Luperón preside otra guerra civil y aspectos principales del gobierno de González. Unionista, uno de los males que afectó a la República Dominicana de su fundación por la ambición de sus gobernantes. Báez y Santana fueron uno de los iniciadores a finales de 1873, que querían persistir en el poder. Eso provocó una disputa en el Partido Rojo. Los principales aspirantes a la primera magistratura lo eran Manuel Altagracia Cáceres, vicepresidente de la República. Los seguidores de Manuel se dieron cuenta que Báez no abandonaría la presidencia, sino más bien que hizo un régimen de oposición desarrollado en la capital y también en la región del Cibao. Posición que desarrolló en el Cibao fue la más estable y tranquila durante su periodo en el gobierno. Puerto Plata surgió un grupo de partidos rojos. El general Ignacio María González, quien comprendió que el triunfo de los azules era inminente debido a la rebatiña que se mantenía en su organización, hecho que aprovechó para pronunciarse en contra del presidente y jefe político. El movimiento, a partir del 25 de noviembre de 1873, no fue más bien que una alianza táctica de rojo y azules para desplazar a Báez del poder. Los azules volvieron a repetir la experiencia que sufrieron en 1857, cuando el general Pedro Santana capitalizó su triunfo contra Báez. La lucha contra el régimen de Báez apenas duró un mes, ya que los 6 años de incluyendo el 2 de enero de 1874, fue la renuncia nuevamente de la presidencia y huir hacia el extranjero, con la fortuna que adquirió en el poder. Uno de los aspectos más importantes ocurridos en el gobierno de Báez fue en 1868. El presidente José María Cabral capituló en la muralla de la ciudad de Santo Domingo. El 31 de enero, él embarcó al extranjero con su ministro y muchos de sus seguidores. Al día siguiente asumió el poder el general Manuel Altagracia Cáceres como jefe superior, para luego dar un paso a una junta de generales que estaba integrado por Hungría, Gómez y Luciano, los cuales se trasladaron a la capital y se encargaron del poder ejecutivo en el entorno de Báez. En 1878, el 3 de mayo, fue juramentado como vicepresidente de la República el general Manuel
En 1872, el 14 de agosto, fue votada la Constitución revisada que permitió lo siguiente. El vicepresidente podía ser electo para la presidencia aunque hubiese ocupado el cargo. Eso quiere decir que el vicepresidente podía tomar la presidencia. También los parientes y aliados del encargado del Poder Ejecutivo podían ser secretario de Estado. O sea, los parientes en ese tiempo aliados podían tener cargos del Estado. También los protestantes estaban impedidos de realizar culto por un asalto donde murió el general Andrés Ogando. Ese hecho ocurrió el 7 de octubre en Cambronal. La presidencia de Ignacio María González fue a la huida de Báez. Ocurrió al percatarse de su derrocamiento con la instalación el 27 de noviembre, hecho que ocurrió en Puerto Plata, de un gobierno provisional presidido por su ex aliado, el general González, quien fue reconocido como jefe supremo de la revolución, repitiendo de esta manera la historia del golpe de Estado en la República Dominicana. El general Pablo López, por su parte, ocupó la capital, procediendo a liberar los presos políticos y luego esperar la llegada de su líder González, quien lo hizo a mediados de enero de 1874. La Revolución de Noviembre es la única de los principios que han habido en la República Dominicana, la única que no se hizo contra el hombre, sino contra un sistema, la única que no hubo vencedores ni vencidos. El mismo general Báez, quien se presentó del país, lo hizo espontáneamente. Lo cierto es que una vez que asumió el poder de manera provisional, el general González comenzó a dar pasos para legalizar su situación. Entre ellos estuvo el general Cabral, Pimentel y Luperón, los líderes que más se destacaron en la lucha contra Báez. González tuvo un triunfo en el comicio celebrado, derrotando al vicepresidente de la República, Manuel Cáceres. La juramentación se realizó el 6 de abril ante la Asamblea Constituyente reunida en la Catedral. Además, procedió a dictar una constitución liberal. Luego pidió una revisión de la misma. Tras la conspiración que a principios de agosto dirigieron un grupo de baecistas encabezado por Cáceres. Luego González decidió desligarse de los rojos y azules, creando el Partido Verde, por lo que era dominado por los adversarios rojos, desteñidos. González hizo una serie de medidas que provocaron que su popularidad bajara, tanto que tuvo la necesidad de buscar recursos económicos para hacer frente a la oposición, que iba en aumento. Dicha situación trató de conseguir de manera desesperada un préstamo de $3 millones en Europa,
procuró al mismo tiempo resarcir al gobierno por concepto de pago anuales que ocasionó la cancelación de contratos de concesión de la bahía de Samaná. Acción que conllevó a lazos estrechos económicos y sociales en la República de Haití, firmando un tratado en 9 de noviembre de 1874, a propósito de realizar la construcción de un ferrocarril. La capital y también juntar las capitales de ambos países, así la fijación de una línea divisora. De acuerdo al historiador haitiano Finolé, mediante este acuerdo, Haití perdió el norte y el sur. Equivale aproximadamente el departamento noroeste, así haciendo significar que el noreste perdió la común de Jabón y una parte del Cibao. Luperón presidió una guerra civil. Los intereses personales del general Gregorio Luperón se impusieron de manifiesto en el momento en que la situación económica del país era precaria. Debido a que los efectos de la guerra de restauración se hacían sentir, así como la desastrosa administración de Báez, el presidente González se vio obligado en octubre de 1874 de suspender el pago que se realizaba por reclamaciones provocadas por la revolución por la región del Cibao. Entre esas reclamaciones estaba la que hizo el general Luperón, que retornó al país y exigía al gobierno el pago de unos $170,000. Alegadamente representaba el total de las deudas contraídas en el curso de sus actividades revolucionarias durante los 6 años del régimen de Báez. Luperón, al no ser complacido con su exigencia, conspiró abiertamente contra González, unificando el Partido Azul y el Partido Rojo, cuyos integrantes actuaban por razones personalistas no patrióticas. El líder de los azules maniobró militarmente, aprovechando la torpeza del gobernador de Puerto Plata, el general Francisco Ortega. La diferencia entre dirigentes del Partido Rojo fueron momentáneamente dejadas a un lado. Se unieron a la conspiración, quedando así el general González como pocos amigos personales para hacerle frente a la situación. Pocos días fue proclamado una revolución en Santiago por una organización política de gran influencia conocida paradójicamente como la Liga de la Paz. El general Luperón manejó un proceso conspirativo que permitió que los generales Benito Monción y Ulises Euriados, junto con Juan Isidro Jiménez, tomara el pueblo de Montecristi, mientras que él posicionaba Puerto Plata. Debido a que los efectos de la guerra de restauración se hacían sentir, así como la desastrosa administración de Báez, el presidente González se vio obligado en octubre de 1874 de suspender el pago que se realizaba por reclamaciones provocadas
por la revolución por la región del Cibao. Entre esas reclamaciones estaba la que hizo el general Luperón, que retornó al país y exigía al gobierno el pago de unos $170,000. Alegadamente representaba el total de las deudas contraídas en el curso de sus actividades revolucionarias durante los 6 años del régimen de Báez. Luperón, al no ser complacido con su exigencia, conspiró abiertamente contra González, unificando el Partido Azul y el Partido Rojo, cuyos integrantes actuaban por razones personalistas no patrióticas. El líder de los azules maniobró militarmente, aprovechando la torpeza del gobernador de Puerto Plata, el general Francisco Ortega. La diferencia entre dirigentes del Partido Rojo fueron momentáneamente dejadas a un lado. Se unieron a la conspiración, quedando así el general González como pocos amigos personales para hacerle frente a la situación. Pocos días fue proclamado una revolución en Santiago por una organización política de gran influencia conocida paradójicamente como la Liga de la Paz. El general Luperón manejó un proceso conspirativo que permitió que los generales Benito Monción y Ulises Euriados, junto con Juan Isidro Jiménez, tomara el pueblo de Montecristi, mientras que él posicionaba Puerto Plata. La revolución se extendió por todo el territorio, agregando un hecho al presidente González, que fue acusado de cometer actos de corrupción, como otras imputaciones más. Dicho hecho contra el mandatario motivó a líderes a unirse en febrero de 1876 en las afueras de Santo Domingo. La finca donde tuvo dicha reunión se llamaba El Carmelo. El Congreso acordó rechazar los cargos en contra de González, pero a la vez él tenía que renunciar al poder, lo que hizo el 26 de febrero de ese mismo año. La presidencia quedó en manos del Consejo de Secretaría de Estado, pero al día siguiente de dimitir a González, el general Pablo Villanueva pretendió dar un golpe de Estado, pero no lo logró. Los efectos principales del gobierno de Gonzalo fueron los siguientes. Fue eliminado en Santiago la rebelión en contra del gobierno que encabezaba el 5 de agosto de 1874 por el general Juan Pumarejo Núñez, quien murió en la acción. El triunfo obtenido provocó que González derogara la Constitución y lo proclamara encargado del poder supremo de la nación por la voluntad de los pueblos. Asumió el mando de manera dictatorial. El 2 de enero de 1875 fue votada la ley. La revolución se extendió por todo el territorio, agregando un hecho al presidente González, que fue acusado de cometer actos de corrupción, como
otras imputaciones más. Dicho hecho contra el mandatario motivó a líderes a unirse en febrero de 1876 en las afueras de Santo Domingo. La finca donde tuvo dicha reunión se llamaba El Carmelo. El Congreso acordó rechazar los cargos en contra de González, pero a la vez él tenía que renunciar al poder, lo que hizo el 26 de febrero de ese mismo año. La presidencia quedó en manos del Consejo de Secretaría de Estado, pero al día siguiente de dimitir a González, el general Pablo Villanueva pretendió dar un golpe de Estado, pero no lo logró. Los efectos principales del gobierno de Gonzalo fueron los siguientes. Fue eliminado en Santiago la rebelión en contra del gobierno que encabezaba el 5 de agosto de 1874 por el general Juan Pumarejo Núñez, quien murió en la acción. El triunfo obtenido provocó que González derogara la Constitución y lo proclamara encargado del poder supremo de la nación por la voluntad de los pueblos. Asumió el mando de manera dictatorial. El 2 de enero de 1875 fue votada el presupuesto, cuyo ingreso se calculó en 150.000 millones, que debía Haití que pagar anual, en virtud del tratado del año anterior, por el perjuicio que cruzaba el comercio fronterizo. Fueron depositados también en la catedral el 6 de abril los restos de Francisco Rosario Sancho, por gestiones realizadas por la Sociedad La Republicana. El señor Gregorio Rivas se le entregó la canalización de los ríos Yuna y Camus. Concepción permitió el fenómeno de toda región bañada por esos ríos, desde San Francisco de Macorís hasta Cotuí, hasta la bahía de Samaná. El 12 de abril fue promulgada la nueva constitución que otorgaba más poder al presidente González, y además dicho tema tratado tuvieron un punto clave a hechos ocurridos en la República Dominicana que llegaron a convertirse en historia actualmente. Voy a recalcar algunos hechos importantes en dicha época. El 1 de noviembre de 1865, el señor San Francisco Sabiño, secretario de Hacienda, formuló un presupuesto de egresos ascendente a 232.000 pesos para que rigiera hasta el 30 de junio de 1866. Un puente entre la capital y San Tomás fue creado por el gobierno el 2 de enero de 1866. El 15 de enero de ese año llegó el secretario de la Relación de Exterior de Estados Unidos, Mr. William Seward, hijo de Frederick, quien se unieron con el presidente Buenaventura Báez. Colegio San Luis Gonzaga fue creado el 1 de agosto de 1866 por Francisco Díez. El decreto del 1 de mayo
reconocido como deuda nacional del país la cantidad de 37.145.80 centavos. Fuertes montos por capital de interés. Báez asumió nuevamente el poder el 2 de mayo de 1868. En 1870 fue fusilado el expresidente haitiano Sanavet, quien fue entregado a las autoridades de ese país por el general Cabral. Ante el gobierno de González se abrieron las puertas a varias escuelas de enseñanza primaria. Félix María del Monte fue designado para impartir las cátedras de jurisprudencia y literatura en el Instituto Profesional y el doctor Manuel Durán en medicina. En 1874 se confirmó con Haití un tratado de paz, amistad, comercio, navegación y extradición. Lo mismo se hizo con España y mediante este retornaron muchos dominicanos que, como por la situación, ellos huyeron. Nos abandonaron con las tropas españolas en 1865. El 7 de febrero de 1875 celebraron en Boca de Cachón una reunión los presidentes González, dominicano, y el general Domingo, haitiano. En ese año llegó a Puerto Plata el maestro Eugenio María de Hostos, procedente de su patria, Puerto Rico, de donde fue deportado. El presidente González dispuso el 23 de julio la suspensión del periodo Las Dos Antillas, que dirigía Eugenio María de Hostos, porque alegadamente realizaba propaganda en contra de los intereses políticos de España y Cuba. Y al concluir este tema, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y que hayan podido aprender de lo expuesto por cada uno de los expositores. Bye.